Estudios de posgrado en el área de trabajo social, con un enfoque en el tema de salud mental y migración en la Universidad Loyola de Chicago. Acompaña a personas solicitantes de asilo que sobrevivieron a situaciones de tortura en el Marjorie Kobler Center y es activo colaborador del portal de internet de Jesuit Post. Quiero hacer énfasis que Marcos tiene sangre de tequila y Felipe tiene sangre de whisky americano. Entonces, muchísimas gracias. Quería empezar con 3 apuntes antes de empezar con nuestra presentación. En primer lugar, gratitud por estar aquí, por compartir esta mesa con estos hombres aquí, compañeros jesuitas y tal vez futuro jesuita. Bueno. Y la segunda cosita, que como ustedes pueden ver, la doctora María Vidal no está con nosotros hoy y me tocó a mí presentar sus investigaciones, entonces lo siento en avance. Y además, otra cosita, la tercera, es que nuestra presentación trata específicamente de Chicago, entonces es difícil generalizar nuestras informaciones aquí a todos los Estados Unidos, sino saber que esto pertenece a Chicago mismo. Bueno, entonces, hospitalidad en una comunidad de destino, el acompañamiento social y pastoral en la Arquidiócesis de Chicago. Siguiente, por favor. Ok, el guión de nuestra presentación hoy empezará con una problemática tratando Chicago específicamente, con su historia y con lo actual, especialmente en cuanto a la migración. Luego vamos a hablar sobre uno o dos proyectos, la subespecialización de trabajo social con migrantes, lo cual nos trajo Marcos y yo a este coloquio hoy. Y luego también mujer y familia migrante, lo cual empezó aquí en México y luego migró siguiendo a los migrantes. Y Marcos va a terminar con propuestas. Entonces, y un estudio del acompañamiento social y pastoral. Ok, siguiente, problemática. Chicago, como comunidad de vecinos, no solo de inmigrantes mexicanos, sino también de migrantes de toda Latinoamérica y también de todo el mundo. Como ustedes van a ver, nosotros tenemos una población muy grande también de personas refugiadas que buscan asilo. Además, Chicago es una comunidad de santuario. Voy a definirlo en unos minutos. Y empezando en el año 2007 más o menos, pero antes también, cambió del clima y por eso el santuario público está bajo amenaza. Y por eso ha surgido un santuario privado y de otras formas de hospitalidad. Unos ejemplos van a ser tratados en nuestra presentación. Entonces, empezando con una muy breve historia de inmigración en Chicago. Desde su inicio, se veía una gran presencia de residentes extranjeros en la ciudad de Chicago. Empezando en 1850 hasta 1920, se hizo Chicago un centro de manufactura y intercambio comercial por todos los inmigrantes que había. Empezando con inmigrantes de Rusia y Italia, como judíos de Rusia, del sur y este de Europa. Y luego, un poquito más tarde, en los años 1890, norte y oeste de Europa, como de Alemania e Irlanda, como mis antepasados, quienes llegaron a San Luis, pero no a Chicago. Luego, como corresponde a la presentación más temprano hoy, corresponde con la historia de inmigración de los Estados Unidos. Entonces, en el año 1920, se veía unas leyes más restrictivas.
Y durante ese periodo menos migración hasta los años 60, cuando se abrió de nuevo el flujo de inmigración a los Estados Unidos, con muchos más países. Y hasta el presente, para llegar a lo actual, Chicago es una de las áreas de establecimiento más importantes en los Estados Unidos. Y se ve inmigrantes también de Asia, de las islas del Pacífico y también de África. Aquí hay unas cifras que pueden ver del número de inmigrantes a Chicago de México. Entonces, como uno puede ver, ha crecido muchísimo. Ok, hoy en Chicago, hablando sobre los refugiados y asilados, durante la Guerra Fría había muchos que venían de la Unión Soviética, Cuba, sureste de Asia, y durante los años 90, como estos países también, muchos de Centroamérica que buscaban asilo por las guerras, por la violencia en Centroamérica, por supuesto, como ustedes saben, pero muy pocos ganaron el asilo político durante esos días. Y durante los años 2000 hemos visto mucho de Bután, de Birmania, de Irak, Irán, Afganistán, y Eritrea, Etiopía, Somalia y Congo, la República Democrática de Congo. Y he pasado mis últimos 3 años trabajando, acompañando a los migrantes, la gente refugiada en Chicago, también los que buscan asilo, como él dijo antes. En total, esta es la cifra importante. Los residentes extranjeros comprenden más del 20% de la población en el área metropolitana, más de 1/3 de la población dentro de la misma ciudad de Chicago. Bueno, ¿qué es ser una ciudad santuario? Hay dos definiciones aquí. Una tiene que ver con las leyes y el clima, que son más acogedores de los inmigrantes, pero también describen una localidad que como resultado, no lo voy a leer, ustedes lo pueden leer. Y unos ejemplos, bueno, en el año 1985 Chicago se hizo una ciudad santuario. Hay unas provisiones ejemplares aquí, como acceso al empleo, expedición de licencias, prohíbe a la policía y oficiales pedir prueba de ciudadanía, y también prohíbe a la policía reportar el estatus migratorio. Ok, excelente. Aquí hay 2 proyectos de hospitalidad en Chicago. La primera, esta subespecialización. Siguiente, por favor. Esto tiene que ver con la Escuela de Trabajo Social en Loyola. Tenemos algunos cursos que tratan específicamente a la migración, no solo entre las Américas, pero también al mundo entero. Y en este momento estoy tomando uno de estos cursos, enseñado por la doctora Vidal y también la doctora Marta Landy. Y además, se ve mucha colaboración con el UNAM en Chicago para cursos de español para trabajadores sociales. También colaboración con la Universidad Iberoamericana de Santa Fe, un intercambio que hice este verano pasado, 2 semanas de inmersión para aprender, para escuchar de profesionales involucrados en este trabajo. Y también un programa en la frontera, colaboración con la iniciativa Kino, y nosotros los vamos a ir en marzo, me parece. Y la última cosa que yo voy a presentar antes de pasarlo a Marcos es lo que ha pasado con este programa Mujer y Familia Migrante. Entonces empezó como un currículo sólido para apoyar a las familias mexicanas, aquí en México, por supuesto. Y luego se lo llevó a los Estados Unidos en apoyo a la petición de nuestro amigo acá, Padre Rafa. Y sigue siendo una colaboración entre alumnos y académicos de Loyola Chicago y también el Ibero, también de Santa Fe.
de traducir y adaptar el manual de salud emocional para el trabajo con los migrantes, realizando este trabajo en pequeñas sesiones cada semana. Unos resultados, 8 sesiones grupales, entre 10 y 15 mujeres en cada semana. Y las caridades católicas en Chicago han expresado interés en ampliar el programa en las parroquias. Ok, excelente. Entonces, lo paso a Marquitos. Pues muchas gracias. Les agradezco mucho por el tiempo, por estar aquí. Voy a hablar sobre este estudio del acompañamiento social y pastoral, quien está dirigiendo la doctora María Vidal, y que está compartiendo como transnacional con algunos de parte de la iniciativa Kino, también la Universidad de Rafael Lanivar en Guatemala y el Ibero, y también en la Universidad de San Francisco. El enfoque de nuestro estudio específicamente es viendo en Chicago qué son las ocasiones y los lugares donde la hospitalidad se está encontrando, y estos son los lugares, espero que tenga tiempo a hablar sobre ellos para poder compartir lo que está pasando de la hospitalidad en Chicago. El siguiente. Nomás hablar sobre un poquito del estudio. Yo apenas me uní en el equipo en agosto, pero empezó en el 2013. Las entrevistas, lo que estamos haciendo son cualitativas y los resultados que voy a compartir son preliminarias. Esperamos terminar este estudio y compartirlo al terminar del 2015, al terminar del año que viene. El primer ocasión de hospitalidad que podemos ver es parte de la Arquidiócesis de Chicago y se ve en el programa de pastoral migratoria. Se suena muy como similar a lo que estaba compartiendo mi compañero aquí, en apoderar la comunidad migrante en Chicago a asistir a los más recién llegados. El enfoque y las oportunidades que brindan son profundizar su fe a los migrantes, a vincular su fe con su vida, ayudando a los otros inmigrantes, involucrarse en las acciones, servicios y justicia, y a formarse como líderes laicos en la comunidad parroquial. Los componentes del programa es reflexionar sobre la realidad del pueblo inmigrante en sus luchas, conquistas, desde el